Buenas tardes. Vamos a comenzar con uno de los tres temas que vamos a hablar esta tarde con respecto a la soberanía de Dios. Y bueno, yo voy a hablar sobre la soberanía de Dios sobre las personas, que puede ser uno de los atributos de Dios que causa algunas polémicas entre los cristianos, debido a que tiene mucho que ver con la voluntad del ser humano. Los cristianos no tenemos ningún problema con afirmar que Dios es soberano, ¿verdad? Sabemos que Él creó los cielos y la tierra, sabemos que Él creó el primer hombre y la primera mujer, sabemos que Él sostiene el universo y todo lo que hay dentro de Él con su poderosa mano. Él sostiene y guía su creación para completar su propósito soberano. Si es que le preguntamos a cualquier cristiano si está de acuerdo con eso, la respuesta muy probablemente, como he escuchado los améns, va a ser que sí. Dios es soberano sobre toda su creación. Y si preguntamos, ¿es Dios también soberano sobre las personas? La respuesta cristiana debería también ser un contundente sí. Pero la polémica y la división comienza cuando preguntamos cuán soberano es Él sobre la voluntad de las personas. ¿Tiene Dios la capacidad, dentro de su poder, de influenciar nuestra voluntad para llevar a cabo su propósito? Voy a intentar demostrar lo más claramente posible con la palabra de Dios que la respuesta también es que sí. Vamos a ver unos cuantos versos de los muchos que hay que afirman esta verdad y también exploraremos la otra pregunta que surge de este tema, que si Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo las personas, entonces, ¿dónde cabe dentro de todo esto la responsabilidad del ser humano? Veamos entonces Proverbios 21:1, que dice: en las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. A diferencia de hoy en día, en el mundo antiguo no había una persona más poderosa que un rey. La separación de poder no existía. El rey podía hacer leyes y juzgar y gobernar al mismo tiempo. El pueblo casi no tenía participación política. Entonces el rey tenía un poder absoluto para hacer en realidad lo que él quería, sea bueno o malo. Pero ¿qué dice este proverbio? Que Dios efectivamente puede controlar el corazón del rey y su voluntad, cuan terca sea, con facilidad. Este maravilloso poder de Dios se ve claramente en el libro de Esdras, que en el primer capítulo y primer verso dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es Dios que está en Jerusalén. Entonces vemos que el Señor movió el espíritu del rey Ciro, un rey pagano, y levanta los velos, por decir, revelándole su gloria, con el fin de que el rey, a la vez, al ver que es Dios, no solo les da permiso a los israelitas que estaban desterrados
para que vayan de vuelta a su tierra a reconstruir el templo, pero también les devuelve 5.400 objetos de oro y plata que el rey Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén cuando habían sido invadidos anteriormente y llevados cautivos a Babilonia. Sin algún motivo anterior, decide liberarlos totalmente y mandarlos de vuelta a Judá a reconstruir con su ayuda el templo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor movió su espíritu para llevar a cabo su propósito. Otro ejemplo se encuentra en Éxodo 3, 21 a 22, cuando Dios le está dando instrucciones a Moisés cuando lo envió a Faraón para sacar a los israelitas de Egipto. Y el Señor le dice a Moisés en el verso 21, y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro, vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Los israelitas eran esclavos de los egipcios. ¿Cómo entonces es posible que, además de dejarlos ir, les fueran a dar sus pertenencias de oro y de plata? La soberanía de Dios sobre todas las personas es lo que lo hizo posible. Proverbios 16:1 dice, los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. También en Génesis 26, el Señor le dijo a Abimelec, otro rey pagano, yo te guardé de pecar contra mí. Nuevamente, vemos al Señor moviendo el corazón de otro rey pagano. Y en el Antiguo Testamento hay ejemplo tras ejemplo donde podemos ver esta maravilla del poder del Señor. Pero veamos ahora un ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Juan y Pedro habían sido arrestados por haber sanado a un hombre y por predicar el Evangelio de la resurrección de Cristo, donde se convirtieron miles de personas a la fe. Y cuando los dejan ir libres, ellos vuelven a la iglesia y les cuentan a todos lo que había sucedido. Y en respuesta, viendo que la iglesia estaba creciendo milagrosamente, responden en oración y reverencia al Señor, reconociendo que todos los acontecimientos que rodean la cruz del Calvario y las decisiones del rey, del gobernador y todos los demás fueron de acuerdo a su voluntad soberana. Leemos en Hechos 4, 27 a 28. Esta es la oración de la iglesia. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste. Se unieron todos contra él y lo crucificaron. Esto es lo que está diciendo, ¿no? Leámoslo otra vez. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Para qué? Atención al siguiente verso. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios siempre ha sido y siempre seguirá siendo totalmente, justamente, maravillosamente, poderosamente soberano sobre las personas de acuerdo a su voluntad. Ahora, si Dios predestinó los acontecimientos con su mano y su propósito, ¿son Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel responsables por lo que hicieron? Veamos un ejemplo más para responder esta pregunta que se encuentra en Isaías 10, 5 a 6.
que dice, este es el Señor, ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impia la envío y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. El pueblo de Israel, al pasar de los años, fueron rebelándose contra Dios. Empezaron a adorar dioses falsos de otras naciones, cometieron actos abominables y llegaron a un estado de incredulidad. Se olvidaron de Dios. Dios les dio oportunidad tras oportunidad de arrepentirse, mandando profetas a advertirles del peligro, pero ellos ignoraron las advertencias. Entonces, aquí vemos que Dios soberanamente toma a Siria, una nación pagana, violenta, que había decidido conquistar las naciones de todo su alrededor, y los usa como un instrumento de su furia para castigar al pueblo de Israel. Pero vemos que al mismo tiempo que Dios está pronunciando que Asiria también va a ser castigada por su orgullo y por lo que ha hecho. Ay de Asiria, dice. El verso 12 dice, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la obstinación de su arrogancia, porque ha dicho, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento. El arrogante rey de Asiria pensó que era su mano la que tenía el poder, pero no se dio cuenta de que era la mano del Señor la que lo levantó sobre las otras naciones y lo usó como la vara de su ira. Pero Asiria sí era totalmente responsable por sus acciones, al igual que Poncio Pilato, al igual que todas las personas son responsables por sus acciones, porque esas acciones eran precisamente lo que querían hacer. Tenemos que entender que el ser humano en su condición caída, es decir, hasta que nazca de nuevo, está ciego espiritualmente. Eso lo dice en 2 Corintios 4:4. También su entendimiento está oscurecido, su corazón endurecido. Efesios 4:4. Incapaz de entender las cosas espirituales, en rebelión contra Dios y su ley. Romanos 8:7. Espiritualmente muerto. Efesios 2:5. El ser humano en su estado caído es esclavo del pecado. Es incapaz de agradar a Dios. Romanos 6:6. Pero todos, aún en esa condición, son responsables ante Dios y están bajo juicio. Porque aún sean esclavos del pecado y tengan sus mentes oscurecidas, no es en contra de su voluntad. El pecador ama a su pecado. Y es precisamente por eso, porque son juzgados. Esto lo dijo nuestro Señor en Juan 3:19, que dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces el juicio no es porque falte luz, pero porque amamos las tinieblas. Pero el problema de la condición del ser humano, ese estado de corrupción y esclavitud al pecado en el corazón, no limita la soberanía de Dios sobre su voluntad con su propósito, como hemos visto. Y es ese mismo poder
que sobrepasa la dureza de nuestros corazones corruptos, sacándonos de las tinieblas, iluminando con la luz de la verdad para que un ciego pueda ver a su Salvador. Este mismo poder nuestro Señor usa para ejercer su gracia. Como dice la canción, sublime gracia del Señor, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. El ciego no puede hallar a Dios, sino que Dios lo halla a él. Este mismo poder también ayuda al creyente a hacer la voluntad de Dios y complacerlo. Nosotros no nos damos cuenta cuánto necesitamos a Dios para hacer su voluntad. Y esto debería cambiar la forma en que oramos y pedirle que nos ayude a amar la luz y no a las tinieblas. Daniel 4:35 dice, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Por último, el tema de la soberanía de Dios sobre las personas en realidad no es difícil de entender más de lo que es difícil de aceptar por causa del orgullo. Porque nosotros mismos queremos ser dueños de nuestro destino y no dejar a Dios que lo trace. Pero debemos confiar que es Él que dirige nuestro camino soberanamente. Y confiar en Romanos 8:28, que dice, y sabemos que para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Es esto para los que son llamados conforme a su propósito. Amén.